bienvenidos todos al segundo panel de la cuarta jornada profesional de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes, en el que vamos a tratar del papel de las bibliotecas como intermediarias entre los lectores y los contenidos digitales. Agradezco de nuevo su asistencia y el enorme interés que han demostrado al inscribirse en estas jornadas. Les recuerdo que al final de las tres ponencias pueden ustedes, en el turno de preguntas, formular todas aquellas cuestiones que no hayan quedado claras o lo que ustedes quieran preguntar. Me voy a presentar, yo soy Paz de Troya, la bibliotecaria del Instituto Cervantes en París, y voy a actuar como moderadora de este segundo panel. Voy a intervenir brevemente para comentar el tema y para presentar a los ponentes que van a intervenir en el mismo. Tenemos con nosotros a tres profesores de una gran experiencia y un largo recorrido profesional, los tres, que son además destacados especialistas en la materia de la que vamos a hablar y que tengo el placer de presentarles en orden de intervención. A mi izquierda tengo a José Antonio Cordón García, que es profesor titular de la Universidad de Salamanca y director del grupo Electra. Como verán por el currículum que tienen en sus manos, su labor docente es tan extensa como sus proyectos de investigación sobre la edición, la lectura electrónica y la recuperación automatizada de la información en la red. Además, es director de varias revistas especializadas, es asesor del proyecto Territorio eBook, que nos han presentado en el primer panel, de la Fundación Germán Sánchez Rupérez. Es autor de diversas monografías sobre los libros electrónicos y las nuevas fuentes de información digital. Todas sus obras las tienen referenciadas en el currículum. Es una lectura muy larga, tiene más de 13 páginas de bibliografía en el sitio internet, es tremendo. Y además les anunciamos como primicia la publicación ayer mismo de su último libro, La revolución del libro electrónico, muy de actualidad para nuestro tema de hoy. La intervención del profesor Cordón será la primera y se titula Los libros electrónicos en la biblioteca. Nuevas lecturas, nuevos lectores. Voy a presentarle a los demás ponentes, así se hacen una idea de quiénes están con nosotros y luego ya damos el turno de palabra. Nuestro siguiente invitado es Joaquín Rodríguez, que se sienta el último en la mesa. Es vicedecano de la Escuela de Organización Industrial y un experto en antropología económica. Es fundador de Futuros del Libro y es también asesor del proyecto Territorio eBook, junto con el profesor Cordón. Ha sido durante 8 años director de la revista Chipriélago, Cuadernos de Crítica y de la Cultura. Ha publicado también una extensa bibliografía, entre la que se incluyen Los futuros del libro, Sócrates en el ciberespacio, Bibliofrenia, etc. Todos sus libros los tienen también referenciados en la documentación. Ha participado en muchos proyectos de edición digital, en uno de ellos con el Instituto Cervantes, y es además autor de 2 novelas que están publicadas en la editorial Lengua de Trapo, Las mujeres que vuelan y Mediodía en Mitilene. Ha recibido recientemente, por lo cual le felicitamos, el Premio Comunicación Científica de la Comunidad de Madrid por su blog. Y para finalizar el turno expositivo de este panel, va a intervenir nuestro tercer invitado, que se sienta en el centro de la mesa, el profesor David Nicholas. El profesor Nicholas es director del Departamento de Estudios de la Información en una de las universidades más prestigiosas del mundo, University College London. Además, es director de Cyber Research, que se dedica a la investigación mesurable de la conducta de los usuarios en los espacios virtuales y a trazar el uso que hacen de la información. Investiga además sobre el consumo de la información digital, la enseñanza virtual, los dispositivos móviles, los libros electrónicos, la generación Google, las necesidades de los usuarios, la evaluación de plataformas de publicación de contenidos digitales y un larguísimo etcétera. A mí me encanta su espíritu empírico y práctico. Es un hombre que va al meollo de las cosas. Y esto queda reflejado en acciones como que cuando llegó a University College London, el departamento del que tomaba la dirección se llamaba SLICE, The School of Library, Archive and Information Studies, y su primera decisión fue cambiar el nombre y llamarlo simplemente Information Studies, que es mucho más práctico y es mucho más amplio y además refleja mucho lo que es el futuro de nuestra profesión. Porque él piensa, y lo voy a destacar aquí antes de comenzar la introducción, es que en su departamento se yuxtaponen muchas profesiones que precisan de unas habilidades muy similares. Las tradicionales fronteras entre documentalistas, bibliotecarios y archiveros han quedado obsoletas por el impacto grandísimo de Internet. Todas estas profesiones forman hoy día lo que él llama un arco iris de la información, en el que además de la edición electrónica forma
una parte muy importante por naturaleza propia. La jugada siguiente, según él, sería añadirle el periodismo. Y así tendríamos el panorama completo en lo que él llama Information Schools o iSchools, que son escuelas que la suya debe ser la única que hay en el Reino Unido y son escuelas que están empezando a aparecer en Estados Unidos, sobre todo. Su departamento, Information Science, es un departamento, una de las escuelas más importantes en formación de profesionales de la información en el Reino Unido y tiene 200 estudiantes de posgrado, nada menos, de posgrado. El profesor Nicholas interviene con la ponencia titulada «La lectura en el ambiente digital y los desafíos para la sociedad, la educación y las bibliotecas». No voy a extenderme más en la presentación porque tienen ustedes toda la documentación. Les invito a que la lean y sobre todo a que entren en los links que tienen, en los enlaces a los blogs, que son interesantísimos y se aprende muchísimo de la experiencia de estas 3 personas. Volviendo al tema de nuestro panel, Convergencia entre lectores y contenidos digitales, vamos a intentar reflexionar en él sobre si esta convergencia se produce, de qué manera, dentro del ámbito bibliotecario. Esto es quizá decir demasiado para el poquito tiempo que tenemos. Es un tema muy difícil de acotar, participa de demasiados temas que son todos tangentes, etcétera, ¿no? Lo cierto es que los avances de la tecnología de la información se han ido sucediendo con una aceleración que podemos llamar exponencial. Y todos estos avances han terminado por poner al alcance de todos o de casi todos, de eso también se podría hablar, dispositivos que hacen realidad el acceso a contenidos digitales desde muy diverso tipo y de un modo inmediato. Estos dispositivos están ya presentes en casi todas nuestras actividades cotidianas y sin que nosotros queramos van generando nuevos hábitos, necesidades nuevas que van modificando nuestro modo de acceso a la información y cambiando nuestra conducta. Las bibliotecas participan de este desarrollo y progresivamente comienzan a ofrecer a sus usuarios todo tipo de información en formato digital. Participan en las redes sociales, forman a los usuarios en las nuevas tecnologías, etcétera. Este proceso de adaptación se produce muy lentamente por diversos motivos que vamos a tener tiempo, yo pienso, de examinar aquí. ¿Sabrán las bibliotecas adaptarse a las nuevas tecnologías de la información? ¿Lo harán al ritmo que los usuarios demandan? ¿Cuál será el papel de la biblioteca en una sociedad de individuos con acceso directo e inmediato a un universo ilimitado de información? Todas son preguntas que nos planteamos. Yo personalmente, como ya tengo cierta edad, cuento las batallitas del abuelo y cuando me pongo a pensar en la rapidez del cambio que ha experimentado el mundo de la información, suelo acordarme con mucha nostalgia de la telemática y del acoplador acústico. Estas son palabras que ya nadie conoce. Quizá nadie sepa en la sala lo que es un acoplador acústico a 900 baudios. Quizá nadie lo haya manejado y, sin embargo, en su día este módem primitivo fue una auténtica revolución. Hoy día nadie habla de esto, pero en los años 80 los documentalistas no hablábamos de otra cosa. El acceso a la base de datos remotas a través del teléfono de manera telemática, menuda palabra. Entonces hacíamos una llamada a Frascati y le decíamos al usuario, vamos a llamar a Frascati, cerca de Roma. Y entonces conectábamos con las bases de datos de la Agencia Europea del Espacio. O le decíamos, vamos a llamar a San Francisco, vamos a llamar a Palo Alto, cerca de San Francisco. Y entonces conectábamos con las bases de datos de Dialog. Los documentalistas éramos los más innovadores, los que empezamos a usar las nuevas tecnologías y nos creíamos que vivíamos ya en el futuro. Así comencé en esta profesión hace ya 35 años, entre la emoción de estar viviendo una revolución y la prisa por extraer de las bases de datos 50 referencias que fueran relevantes para el usuario antes de que se me cortara la comunicación y enmudeciera el zumbido del acoplador acústico. Mientras tanto, las bibliotecas en esa fecha seguían imprimiendo juegos de fichas y las ordenaban a mano para formar el catálogo diccionario. En nuestros encuentros profesionales hablábamos de lo que nos deparaba el futuro, pero hablábamos de un futuro que ya estaba bien asentado entre nosotros. En realidad era el presente, el futuro nunca existe, y eran minoría los profesionales de la información que lo vivían como presente. Todos estábamos esperando a que el futuro llegara. La carrera digital había comenzado hacía mucho tiempo. Los avances tecnológicos del tándem formado por la electrónica, las comunicaciones y las tecnologías de la información se sucedían a un ritmo sostenidamente acelerado. De hecho, ya hacía más de una década, hace 35 años, que las aplicaciones que nos parecían futuras habían surgido de manera muy firme en dos áreas, que son dos áreas que dominan mucho más de lo que nosotros pensamos los avances tecnológicos, la defensa y la banca. Esto es, la fuerza y el dinero, por decirlo de alguna manera.
El tiempo pasa muy deprisa, o como decía Cervantes en El Quijote, más fuerza tiene el tiempo para deshacer y mudar las cosas que las humanas voluntades. Internet lleva más de 20 años entre nosotros. Se ha incorporado a todos los ámbitos de nuestra actividad y avanza sobre lo cotidiano con aplicaciones y propuestas nuevas que van cambiando nuestros hábitos de entretenimiento, de comunicación, de aprendizaje, de lectura, nuestros hábitos de búsqueda y de consumo de la información. Ya no son las grandes corporaciones las que producen información, los propios usuarios producen la información. Ellos han pasado al centro, ellos son ahora la parte activa. Con ellos tenemos que compartir los contenidos y crearlos. En el mundo desarrollado disponemos cada vez de más información, cada vez más elaborada, cada vez más accesible y cada día tenemos más poder. Pero al mismo tiempo hay muchas voces que nos alertan de la falta de transparencia de Internet, de que es posible que no discriminemos, de que seamos cada vez más superficiales, más irreflexivos, más previsibles y más fácilmente manipulables. Más dependientes de los robots que nos buscan y nos filtran la información y más dependientes del rastro que dejamos cada vez que operamos en la red. Las autoridades educativas y los profesionales de la información tienen aquí una gran responsabilidad para asegurar la formación en las nuevas tecnologías y la igualdad de oportunidades, especialmente entre los jóvenes. La polémica está servida. Hay todo tipo de interpretaciones. No cabe duda que en este tema, al menos entre los profesionales de la información, suscitan preguntas y dudas sobre las que necesitamos hacer una reflexión profunda. Los contenidos digitales convergen en muchas áreas de la actividad bibliotecaria, porque Internet lo atraviesa todo: la publicación de contenidos, la propiedad intelectual, la enseñanza, el aprendizaje, los repositorios académicos, el acceso a los recursos electrónicos, las plataformas de distribución de contenidos. Así que adaptarse o morir es el dilema. Las bibliotecas evolucionan, se redefinen para servir a unos usuarios que cada vez más demandan contenidos digitales y respuestas inmediatas. Esta institución que hoy día llamamos biblioteca está llamada a ser la intermediaria para acercar los contenidos digitales a los usuarios. Todos podemos dar ejemplos de esta convergencia. La propia red de bibliotecas del Instituto Cervantes lleva tiempo con sus catálogos en Internet a disposición de los usuarios. Los catálogos cada vez incorporan más utilidades para que los usuarios intervengan en nuestra operación. Ya se pueden descargar audiolibros, dentro de poco se descargarán contenidos electrónicos. Nuestra red de centros es una red ideal para la transmisión de contenidos digitales, precisamente porque es una red distribuida y centros pioneros como el Centro Virtual Cervantes y todos los contenidos educativos del AVE y de otras aplicaciones, pues están distribuidos a través de toda la red de centros. Eso por no hablar de todo lo que ya el camino que ha recorrido la Biblioteca Digital Hispánica o la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Para finalizar esta breve intervención, voy a citar al profesor Robert Dalton, que ha hecho una gran aportación al tema de los contenidos digitales. Según el profesor Dalton, aunque parezca una paradoja, la biblioteca, siendo una de las instituciones más arcaicas, por su propia posición en el centro del saber y de la cultura, está llamada a ser el futuro del intercambio entre el mundo de la comunicación escrita y la digital. Y las bibliotecas son más necesarias que nunca en un mundo en que la información es perecedera. Bueno, aquí de esto ya creo que habéis planteado una pregunta antes sobre esto y sobre aquí hay muchísimo que hablar. Para finalizar, quiero destacar que ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo técnico a muchas industrias diferentes hasta llegar a obtener los libros digitales disponibles comercialmente. Y mucho más esfuerzo nos va a costar aún hasta convencer a los editoriales para que los vendan a las bibliotecas. La experiencia de Estados Unidos con plataformas como Overdrive hablan del conflicto que plantean las limitaciones al préstamo que imponen las editoriales. Pero los autores y los editores también necesitan obtener su beneficio en el mundo digital. En el futuro, a corto plazo, tendremos que resignarnos en la biblioteca a no poseer ilimitadamente los libros tan como hemos ido haciendo hasta ahora, sino que cada vez le gestionaremos más licencias con contratos con plataformas. En mi opinión, Google ha hecho un trabajo maravilloso y muy útil para la humanidad. Sus propietarios actuales proclaman su buena fe, pero Google no es más que una empresa privada, como lo es Amazon. Yo siempre he dicho que me gustaría tener una biblioteca con un catálogo que fuera como Amazon y un repositorio de libros que fuera como Google, pero la realidad es que los propietarios de Google y de Amazon de hoy no serán los mismos dentro de 20 años y no sabemos cuáles serán sus intenciones y si serán tan altruistas. Por lo tanto, no se puede dejar la cultura en sus manos. El gran obstáculo ahora mismo no es financiero ni técnico, sino jurídico, por la gran complejidad que plantea la gestión de los derechos de autor, como ya hemos hablado en el primer panel.
Los gobiernos, por tanto, tienen que actuar para preservar el derecho de acceso público a la información a través de las bibliotecas y promover la biblioteca universal al alcance de un clic.